Lo que escucharán a continuación, fue un experimento de mi posgrado de psicología. Siendo exacto, mi proyecto final. Pero jamás imaginé que esa hambre de conocimiento me llevaría a lo que sé ahora. Para comenzar, explicaré en qué se basaba este trabajo. Quería demostrar cómo algunos fenómenos, que se catalogan como sobrenaturales, a veces, son producto de la conciencia misma, o de nuestro propio miedo. Pero, ¿por qué digo a veces? Porque no todo lo que creemos saber, es lo que parece. El 13 de julio del año 1986, regresaba de visitar a mis padres, como eso de las 10:30 de la noche. Era sábado, y sabía que tenía que seguir trabajando en mi proyecto final. Ya estaba en la recta final de la investigación. Juntando toda la información, sabía que me faltaba ese punto clave, que le daría el toque final a mi trabajo. La Ouija. Yo sabía que tenía que hacerlo, además de ser parte de mi trabajo, realmente era algo más personal, como que el morbo de por primera vez intentarlo, me intrigaba. Para eso, esa noche, ya había preparado todo para hacerlo un poco más interesante. Acompañado de una ambientación y el tablero, me dispuse a empezar a jugar. Tenía en cuenta, que para que funcionara, no podía situarme ahí sentado, completamente escéptico, necesitaba de estar muy atento a todo, e incluso disponerme y mentalizarme, a ver, escuchar o sentir algún tipo de actividad paranormal, de lo contrario, creo yo, que no funcionaría. Así pues comencé. Según las instrucciones, por lo que había investigado, lo primero que según indican, es que para alejar a cualquier tipo de demonio, o espíritu maligno, necesitaba de realizar una oración. Después de hacer esto, marqué las vueltas al tablero, según por el número de jugadores en la sala. Y finalmente hice mi primera pregunta. ¿Se encuentra algún espíritu conmigo? Nada. Repetí la misma pregunta. Nada. ¿Alguien se encuentra conmigo? Nada. Hice lo mismo durante 10 minutos, hasta que comencé a fastidiarme, pero recordé, que en las mismas instrucciones venía, que si no funcionaba, esperara un poco más, además tenía que ser perseverante si es que quería avanzar en mi proyecto. Así pues seguí en mi intento por obtener la respuesta a mi primera pregunta. Nada. El reloj me marcaba las 11:40 de la noche, ya había pasado más de media hora, por lo que definitivamente nada iba a suceder, eso fue demasiado tiempo como para que una entidad al menos, me saludara. Puse el oráculo en la palabra adiós, cerré el tablero, y di por terminada la investigación. Solo quedaba plasmar mis conclusiones, pero eso lo dejaría para el día siguiente. Al atardecer, comencé a escribir sobre el tema, quedaba claro que tenía razón, las supersticiones de la gente y sus creencias, los llevan a quizás ver, escuchar o sentir algún tipo de experiencia, cuando se tocan esos temas de culto. Pero ahí fue cuando me detuve y me dije, ¿y si lo vuelvo a intentar? Al fin y al cabo, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Que nadie me conteste? Entonces me dispuse de nuevo a jugar. Sería exactamente lo mismo, pero justo antes de empezar, fui a mi cocina por un vaso de agua. Porque bueno, quizás eso de invocar, podría dejarme algo sediento. Al llegar de nuevo a la mesa, quedé escéptico al ver que el oráculo estaba situado en la letra Z. ¿Qué pasó? Me dije, si ni siquiera había sacado el tablero. Sentí un escalofrío, entré en un pequeño estado de pánico, en el cual quise pensar que si lo había sacado y que se pudo haber caído. Pero ¿y si hubiese sido así, porque el oráculo estaba situado en la letra Z? ¿Sería una muy desafortunada coincidencia? Muchas posibilidades rondaban por mi mente, quería pensar en todo, incluso, en lo absurdamente posible, menos en algo sobrenatural. Empecé incluso a sugestionarme de volver a jugar, pero al final decidí relajarme un poco, y continuar algo más tarde. Ya más tranquilo, sabía que esa noche iba a ser de vital importancia, sería mi oportunidad para ver algo. Me senté con coraje y temor, tomé de nuevo el oráculo, y volví a hacer el ritual. Llegó el momento para hacer la primera pregunta. Nada. Insistí. Nada. Lo mismo durante 10 minutos. Nada. Siguió pasando el tiempo, y seguía sin suceder nada. Debo de admitir que me sentí desilusionado y aliviado, al ver que quizás sí había sacado el tablero y lo olvidé. Pero cuando pensaba en cerrar el juego, sucedió algo que nunca imaginé.
Era como si él supiera que era lo que iba a hacer y no me dejara ir. Justo antes de que pusiera el oráculo en la palabra adiós, se detenía, y por más que empujaba no me dejaba. Era una fuerza impresionante, realmente no podía mover el oráculo. Entre jaloneo y jaloneo, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Podría ser que esa fuera la manifestación que estaba esperando? ¿O sería yo mismo, en consecuencia a mi aferración de ver algo? Realmente estaba confundido. Regresé el oráculo, y esta vez fue diferente. Ya me lo pensaba para hacer alguna pregunta. Pero tenía que seguir. Entonces pregunté, ¿alguien se encuentra conmigo? Los segundos eran eternos, solo estaba a la expectativa. Después de unos instantes claramente pude escuchar un susurro mencionando mi nombre detrás mío. Me estremecí, no quería voltear, pero lo hice, y como era de esperarse no logré ver nada. Pero al regresar la mirada al tablero, observé que mi mano había movido el oráculo hasta la letra Z. Dije no puede ser, lo más lógico sería que por voltear, mi mano se haya movido, pero aún así, era mucha coincidencia. Además, ¿por qué de nuevo en la Z? Maldición, comenzaba a sentirme desesperado, angustiado, atemorizado y nervioso, porque no sabía qué estaba pasando. Tenía que seguir, pero mi intuición me decía que la pasaría muy mal. Estaba un poco cansado y harto de estar con rodeos, si es que se le pudiera llamar así a lo que estaba pasando. Así que decidí ir por algo más grande. Empecé con preguntas más serias, que a según de los testimonios que leí, eran de esas preguntas peligrosas, que pudieran dañar tu integridad. Por lo tanto lancé mi pregunta. ¿Puedes manifestarte? Nada. Lo hice de nuevo. A lo lejos, en mi cocina escuché como si estuvieran lavando los platos. Definitivamente eso era demasiado como para ser una coincidencia, un sonido continuo, y pareciese hecho por un humano. No podía ser producto de mi imaginación. Corrí a la cocina, y encendí la luz. Y de nuevo nada. Maldita sea, ¿pero qué está pasando? Volví bastante molesto con lo que sucedía, no lo entendía, era como si estuviera jugando conmigo. Pero senté cabeza y me pregunté, ¿pero quién estaría jugando? Empecé a pensar que quizás estaba obsesionándome un poco, al punto de alucinar. O pudiera ser que eso pasó en verdad, y tendría que cuidarme. La situación se empezaba a hacerse más y más misteriosa, al grado que comenzaba a sentirme un poco mareado, por lo tanto lo decidí, que por ese día había sido suficiente. Tomé el tablero y realmente no me importó despedirme o no, solo lo lancé. Mientras dormía, tuve una pesadilla. Estaba como en un cuarto gris con una puerta, había juguetes, y alguien sentado al borde de la cama. Me costaba moverme, pero podía hacerlo. Esa presencia sentada en la esquina me perturbaba por alguna razón, pero por otra, sin querer, caminaba hacia ella. Finalmente, casi por tocarlo, se me lanzó. Vi unos ojos blancos brillantes, tenía clavos oxidados en todo el rostro, y la boca era lo más impactante. No había forma en ella, la mitad estaba cocida, y la otra sin labios. Se me acercaba y no podía moverme. Comencé a sentir una asfixia, seguido de un dolor agudo en mi pecho. Cuando buscaba qué era lo que lo provocaba, lo encontré. Era él. Estaba atravesando mi pecho con una de las garras que tenía como dedos. Era demasiado intenso, comencé a gritar, sentía el dolor tan real. Pero ahí fue entonces donde se detuvo y me mencionó algo. Algo que no pude sacar de mi cabeza por más que quisiera, algo que se me quedó grabado en lo más profundo de mí. Jamás debiste hacerlo. Querías saber, y pronto. Pronto sabrás de dónde venimos. Ahí terminó y me levanté, estaba sudando y me dolía el pecho. Asustado por el dolor, me quité la camisa y cercioré que no tuviera alguna herida. Y así fue, estaba intacto, pero aún así seguía causándome molestias. Me fui al colegio, pero ni siquiera podía concentrarme por lo que me había sucedido. Las cosas iban empeorando. Al llegar a mi casa, se sentía un frío muy evidente, pareciera como si tuviera alguna habitación de criogenización, porque podía incluso sentirlo en los pies, cuando que traía zapatos. Busqué la ropa más caliente que tenía y me la puse. Cuando estaba por comenzar a escribir, volvió a cambiar la temperatura, ahora era sumamente caluroso, estaba desconcertado, no entendía el cambio climático. Después de un tiempo la temperatura ambiental se estabilizó, y pude comenzar con mi conclusión.
Una vez sentado me resultaba difícil escribir algo, ya que me encontraba en disyuntiva, me basaba en mis estudios, pero a su vez, recordaba la vivencia de hace unas horas, el sueño y lo acontecido la noche anterior. Era desesperante no poder concluir mi trabajo en algo fijo y certero. Pero ahí sentado, recordé ese momento extraño de la noche anterior, en el cual, el oráculo, se situaba en la letra Z. Mi curiosidad me llevó a buscar qué pudiera significar ese acontecimiento. Mi sorpresa fue mayúscula, al ver que no fue una simple coincidencia, que eso tenía un significado. Me encontré con que podía ser la manifestación de un demonio denominado como Zozo. Entre lectura y lectura, más comenzaba a ponerme nervioso, todo sonaba bastante convincente y peligroso. No podía quedarme así, no quería dejarme convencer por lo que leía. Pasaban las horas, realmente, perdí la noción del tiempo al seguir investigando, hasta que caí dormido. Y de nuevo tuve una pesadilla. Con la única diferencia de que esta vez, fue peor que la anterior. En ella, al principio me encontraba yo solo en un cuarto con un solo foco encima de mí, y al frente podía ver lo que pudiera ser el tablero de la Ouija. Me acerqué sin más, tomé el tablero y rápidamente me pasaron escenas de mi familia, recuerdos que tenía de chico en los cuales me veía a mí mismo jugando con mis padres y hermanos, todo era agradable, pero tenía un mal presentimiento. En un instante, los recuerdos desaparecieron y me encontraba en el mismo cuarto, pero podía ver algo en el fondo, muy tenue, pero algo. De pronto se encendió una luz. Ahí estaban. Mi padre, madre y hermanos atados a una pared, y esa entidad que vi en mis sueños la noche anterior, junto a ellos. Se acercaba, yo quería ir hacia allá, pero no podía moverme, esa cosa, cada vez estaba más cerca de ellos y seguía sin poder hacer nada. Cuando ya estaba enfrente de ellos se apagó la única luz que me dejaba verlos, pero en vez de irse, siguieron unos lamentos de desesperación y dolor terribles, eran de mi familia, no podía yo hacer nada, gritaba y me jaloneaba pero todo era inútil, después de tanto luchar contra eso que no me dejaba, sentía como mi cuerpo se desvanecía en mi propio sueño, hasta que pararon los gritos. Pensé que había terminado, hasta que sucedió algo muy extraño. Pareciera como si estuviera viendo un video de mi vida de la noche anterior. Incluso podía verme a mí mismo haciendo lo que hice ese día. Todo era exactamente como lo recordaba, hasta que llegué a la parte en la que estaba dispuesto a jugar por segunda vez, y fui por un vaso de agua. Cuando de nuevo veo que el tablero se había caído y estaba situado en la letra Z, quedé en shock. Ahí estaba esa entidad con las manos encima del tablero, y me estaba observando. Era como si quisiera mostrarme que estuvo conmigo desde el principio. No lo podía soportar, quedé atemorizado, era un miedo muy interno. Quería despertarme, pero no podía, él estaba en todos lados. Él fue el que abrió las llaves del agua, el que tiró el tablero, el que no me dejaba ir. Él hizo todo. Lo último que vi antes de poder levantarme, fue como él salía de una de las paredes de mi cuarto y se acercaba a mí, cuando que yo estaba dormido. Después de eso, pude levantarme, ya había amanecido, y el cursor seguía ahí, esperando a que escribiera. No me interesó la hora, necesitaba contárselo a alguien que me pudiera ayudar, rápidamente tomé mis llaves y así como estaba abrí mi puerta, y lo vi. En el suelo me esperaba un sobre. Lo revisé, no tenía ni sello, ni destinatario, ni siquiera algún tipo de información, absolutamente nada. Era un sobre en blanco, pero podía sentir que sí contenía algo. No tenía tiempo para estar regresando a buscar algo con que abrirlo, además, no sabía si estar en casa ahora era seguro para mí, así que lo fui abriendo en el camino. Dentro del sobre se encontraba una nota, y lo que parecía ser una fotografía. Observé primero la foto. No lo creía, era exactamente la misma habitación en la que me encontraba en mi sueño de hacía 2 noches. Estaban los juguetes, y era la misma cama. Pero lo que no lograba entender, era el porqué de 2 fotos iguales. Solo con la diferencia de que una estaba a color, y la otra a blanco y negro. Pero un momento. Ahí se encontraba una puerta que claramente en la foto a color no estaba. ¿Qué pasaba? ¿Por qué una puerta? Lo siguiente que leería en la nota me daría todas las respuestas a lo que estaba sucediendo, con la fotografía y el cómo fue posible que todo lo que viví, en verdad pasara. Yo sabía que él lo había hecho, él tenía todo esto calculado, Zozo estaba matándome por dentro. Y fue ahí donde tuve ese accidente. Ese accidente que me dejó en coma por 3 meses.
De ahí más nunca volví a ser el mismo. Jamás terminé mi investigación, ni mucho menos entregarla. Lo único que tengo es esto. Esto que quiero compartirles. Yo sé que todo fue real, ellos piensan que por el accidente quedé mal, pero no es verdad, Zozo existe. Me habla. Ayúdenme a salir de aquí, no estoy loco, estoy solo, no puedo salir, no puedo hablar con nadie, me tratan extraño, no puedo hacer nada. Él me sigue hablando, me observa. Él quiere que les deje su mensaje. Ayúdenme. 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 Nadie me cree. Estoy solo. Estoy solo. Me habla. ¿Estás solo? Tú sí me crees, ¿verdad? Escuchaste todo este tiempo. Tranquilo, no nos hemos presentado. Mi nombre es Olbaid. ¿Y el tuyo?